Hola hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Continuamos hermanos con la parte donde Pedro estaba ante el concilio, Pedro y Juan, ¿verdad? Y dice la escritura, ¿verdad? Terminamos el día de ayer. Entonces Pedro y Juan respondieron y dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Es algo muy importante, hermanos, que tenemos que aprender a identificar cuándo son las cosas de Dios y cuándo son las cosas de los hombres. Algo muy interesante, hermanos, que podemos observar en el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Claramente, ¿verdad? Esto apela a la lógica humana y es ahí donde el ser humano, cuando tiene la evidencia, ya no puede hacer nada. Por eso aquel que es creyente, aquel que es nuevo creyente o que viene a Cristo, hermanos, la evidencia de su transformación deja sin palabras a las personas que inclusive llegan a dudar, ¿verdad?, de que alguien es cristiano, hermano. Entonces es algo muy bonito. Alguien que está lleno del Señor siempre estará hablando de su experiencia con el Señor. ¿Qué había pasado, hermanos? Que el pueblo glorificaba a Dios, porque todos glorificaban a Dios en el versículo 21. Todos glorificaban a Dios. Y es algo muy interesante, hermanos, porque es lo que hace la palabra en la vida de un hombre, que glorifiquen a Dios siempre. También, hermanos, podemos encontrar, dice, porque el hombre a quien habían sido hecho este milagro era de más de 40 años. Entonces, hermanos, podemos ver que era una persona que ya tenía mucho tiempo paralítico y se hizo el milagro, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando eres amedrentado, cuando eres duramente juzgado sin pruebas y sin evidencias? Hermanos, pues tenemos que orar. Dice la escritura que empezaron a orar los discípulos, dice versículo 24. 24 dice, porque entonces alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él ellos hay. Entonces, es algo bonito. Empiezan a orar y ojo, hermanos, fíjense en la petición. Dice que, y ahora, Señor, mira sus amenazas. El ser cristiano te llevará a ser despreciado, te llevará a ser amenazado, inclusive perseguido. Lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando se levanten falsos o tengamos un tipo de persecución o un tipo de agresión hacia nuestra persona por causa de ser cristiano, hermanos, tenemos que orar al Señor. Él es el que mira las cosas, Él es el buen justo, el juez justo, y todas las cosas por Él son buenas. Entonces hay que orar. Y tu consejo, dice, y tu consejo, perdón, y da a tu siervo, versículo 29, y da a tu siervo que con toda confianza hable de tu palabra. Hermanos, ¿qué es lo que debemos desear en todo tiempo? Hablar con confianza la palabra de Dios en medio de dificultades o de algún suceso difícil, hermanos. Versículo 30 dice, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo. Y qué interesante es eso, hermanos, que entendamos que el que hace las cosas siempre es el Señor. A nosotros nos corresponde siempre predicar y por eso es que su servidor volvió a tomar, ¿verdad?, la iniciativa. Ahora, gracias a Dios, con esta bendición y sacarle al máximo provecho, ¿verdad?, a esta herramienta. Así que, hermanos, esa es la enseñanza. Versículo 31, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Ojo, hermanos. Entonces, cuando nosotros pedimos cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que somos y somos llamados, hermanos, el Señor va a bendecir. Eso es algo muy importante. Versículo 32, como consecuencia, cuando alguien es movido por el Espíritu Santo y alguien siempre va a Dios, dice, y la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo de algo de lo que poseía, más todas las cosas les eran en común. Amén. Entonces, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con gran esfuerzo, gran gracia era en todos ellos. Entonces, hermanos, para aquellos que les gusta mucho el esfuerzo, antes de que tú prediques con gran esfuerzo, primeramente tienes que ser lleno del Espíritu Santo y siempre orar a Dios.
Excelente mañana, hermanos, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo del hermano Eric Yael.